Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a darte el pronóstico astrológico para el mes de julio. Como siempre vamos a cubrir cuáles son los eventos astrológicos más relevantes, en general cómo se ve el panorama astrológicamente, cuáles signos en particular van a estar más activados y como siempre también vamos a hablar de las lunaciones que tenemos este mes. Para comenzar vamos a hablar de uno de los primeros eventos que se da en el mes, que es justamente el viernes 4 de julio, cuando tenemos el ingreso de Venus al signo de Géminis. Aquí hay un cambio un poco de cómo nos sentimos alrededor de nuestras relaciones o cuáles han sido las dinámicas que han surgido por ahí, porque anteriormente y este último mes de junio hemos tenido a Venus transitando por Tauro, que es su casa. Entonces probablemente hemos encontrado algunos espacios para sentirnos más cómodos. Se ha traído a la luz bastante el tema de, para mí, qué significa descansar, estar cómoda, tener el tipo de dinámicas y vínculos con otras personas que realmente sean de la manera más positiva, hablar de temas que involucran eso, cómo llegamos a una comodidad que sea más justa para los demás o para las personas en la relación, etc. Y en el momento que Venus ingresa a Géminis, aquí más bien estamos hablando de una dinámica en donde se vuelve mucho más importante qué decimos, cómo se están dando las conversaciones, los mensajes, el tipo de curiosidad y diversión un poco más infantil que existe en esas relaciones. En Géminis, Venus no está ni mal ni bien, no está en un signo incómodo, ni tampoco es uno de sus más cómodos, pero entonces vamos a notar que en esas áreas de diversión, de placer, de en particular el arte, la creatividad, esas relaciones como mencionaba anteriormente, van a tener ahora la cualidad de Géminis. Es decir, se va a volver mucho más importante el tener variedad, el poder tener una conexión intelectual con una persona, hablar de tal vez temas que dejamos un poco de lado mientras estaba Venus en Tauro, de asegurarnos de que podamos tener esas dinámicas que tengan esa cualidad de curiosidad, de novedad, de flexibilidad que necesita Géminis. Esa es una de las diferencias más grandes, que en Tauro era muy importante la estabilidad, en Géminis se vuelve mucho más importante esa flexibilidad. Ahora, todo esto y en general probablemente si sos ascendente Géminis, tenés planetas en Géminis, este va a ser un mes muy relevante porque el 7 de julio tenemos el evento astrológico más relevante de todo el mes, que es el ingreso de Urano al signo de Géminis. Urano dura alrededor de 7-8 años en cada signo, dura mucho tiempo volviendo a un signo nuevamente, alrededor de 84 años, y por ende llevamos mucho tiempo sin experimentar cómo se ve Urano en Géminis. Al mismo tiempo que llevamos muchos años, desde 2018, con Urano en Tauro. ¿Qué significa esto? Urano, Neptuno y Plutón son parte de los planetas que llamamos transpersonales, están muy lejos, no se pueden ver a simple vista, por eso fueron descubiertos después. Pero la influencia llega a afectar mucho, en particular a nivel mundano, es decir, a la sociedad, al mundo en el que estamos viviendo, el tipo de etapa que estamos viviendo a nivel colectivo. Ahí obviamente vamos a ver una afectación. Ya a nivel personal, ¿dónde llega Urano a la carta? Y aquí lo que tienes que hacer es buscar tu carta astral, reconocer qué casa astrológica corresponde Géminis, y ese es el área de tu vida en donde de pronto vas a tener una influencia uraniana, por decirlo de esta manera. ¿Cómo es esa influencia? Urano lo que trae es un deseo de cambio o un impulso de cambio, un deseo a veces por actuar de maneras sorpresivas, tomar decisiones sorpresivas, hacer cambios que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos hecho, surgen situaciones que no nos imaginábamos que podían pasar. En general, eventos que son muy diferentes a la norma a la que estamos acostumbrados. Usualmente Urano siempre nos refleja eso, situaciones que son un poco flash, que suceden de la nada, como un trueno que cambia las cosas, pero ese es un deseo de revelarse a lo que sea que es la norma para vos, en esa área Géminis. Entonces, ¿cuál es la cualidad de Urano en Géminis o dónde probablemente vamos a ver más esos cambios?
Como decía anteriormente con Venus, definitivamente el área de la comunicación, de nuestro mundo intelectual, de la tecnología, de las redes, de el mundo social en general va a cambiar mucho, porque justamente de pronto es esa cualidad de algo nuevo en la comunicación, un cambio sorprendente en los mensajes y la manera en que los recibimos. Ahora, obviamente esto se da por 7 años y este no es el único ingreso que va a hacer Urano, sino que va a volver por un tiempo a Tauro a final de año y después va a volver a Géminis. Entonces, este es, y como dije en mis horóscopos de 2025, es una primera probada, un primer indicio de qué va a significar Urano en Géminis para mí. Y lo que puedes remontarte a considerar para tener más detalles de qué tipo de cambios pueden ser es, por ejemplo, desde 2018 a este punto, cuáles fueron esos eventos picos que sucedieron en el área Tauro en este caso, que cambiaron esa área en tu carta y por ende esa área en tu vida. De pronto, y lo que hizo Urano en Tauro fue cambiar definitivamente nuestro panorama físico material, porque Tauro sí es un signo de tierra, a diferencia de Géminis. Entonces, podés pensar cuáles fueron los momentos donde viste más esa energía de rebelarse un poco, de ser rebelde en esa área Tauro, para entender qué tipo de cambios se podrían dar. ¿Qué es lo más importante? Que dependiendo de qué tan relevante es el signo de Géminis para vos, sin tener planetas ahí, si sos ascendente Géminis o cualquiera de los ascendentes mutables, es decir, Sagitario, Piscis o Virgo, se vuelve más relevante porque es Urano ingresando a una de las casas angulares. En particular, si sos ascendente, por ejemplo, Géminis, sería muy relevante porque Urano ha estado pasando por la casa 12, probablemente esos cambios intensos fueron muy internos y de pronto entra a la casa 1 y bueno, ya veremos qué va a pasar, cómo vamos a cambiar ya físicamente o en nuestra manera de presentarnos con esa influencia de Urano en Géminis. Entonces, definitivamente esto va a marcar el año, va a ser muy interesante ver qué va a pasar a nivel de la sociedad en general. Y esto empieza también toda una dinámica de ya lo que hemos ido acumulando durante el año, en donde Neptuno cambió de signo, Saturno también y ahora Urano también. Y anteriormente lo había hecho Plutón. Entonces de pronto tenemos muchos de estos planetas que toman mucho tiempo en cambiar de signo, de pronto ingresando a signos nuevos, que como estamos viendo en el mundo, pues auguran una etapa nueva ya para el mundo en general, para la sociedad en general, y vamos a ir notando y la tarea es a ir ver exactamente cómo te influencia a vos. Pasando ahora a la primera lunación que tenemos durante este mes, es el 10 de julio que tenemos la luna llena en Capricornio. La luna está en su signo de detrimento en Capricornio, entonces podríamos pensar que definitivamente va a haber una cualidad de luna llena, es decir, una iluminación sobre tal vez áreas que emocionalmente han sido difíciles en algún momento, emociones como sentir que me falta algo, donde me comparo con otras personas, donde siento frialdad, donde no me siento apoyado, probablemente van a tener algún tipo de iluminación y se va a recalcar eso bastante. El planeta que está rigiendo esta lunación es Saturno, que está en Aries, entonces ahí probablemente se refuerza un poco esta sensación porque, como hemos hablado, Saturno está en su caída en Aries, entonces nos destapa de alguna manera mucho esas sensaciones en donde, uy, yo quisiera empezar cosas de manera diferente, o yo quisiera construir algo que sea totalmente mío y que mi panorama material se vea totalmente diferente, pero siento que todavía no lo logro, que todavía no tengo algo ahí que me permite hacerlo. Esos temas de generar los planetas en caída y en detrimento, lo que nos ayudan es saber que a veces requerimos hacer las cosas de una manera muy diferente. En el caso de la luna, tal vez tenemos que encontrar apoyo y sentirnos protegidos de una manera muy diferente de lo que hacíamos actualmente. Pero definitivamente esta lunación nos ilumina un poco ese deseo a veces de falta que puede existir cuando la luna en general transita por Capricornio. A nivel de aspectos, vemos que esta luna se está separando, es decir, lo último que hizo fue esa línea azul que vemos, que es un trígono con Marte en Virgo. Entonces probablemente hemos
o anterior a esta luna llena hemos estado considerando mucho o habíamos pensado mucho, wow, cuáles son la gran cantidad de esfuerzos, decisiones, acciones que yo he tomado para sentirme mejor y qué tanto eso me ha ayudado a estar en un lugar mejor o a sentirme mejor conmigo misma. ¿Hay algún tema ahí que influencia esa parte de, bueno, y cómo me siento? Aparte de, sí, esa frialdad que a veces puede existir, cómo eso se relaciona con las acciones que yo he tomado para quitarme ese espacio, para ayudarme a más bien sentirme mejor. Que de alguna manera para mí tiene sentido que como que esta luna llena siga llevando estos temas porque si ven después la luna no haya nadie más a que le va a hacer respecto después de pasar esa oposición a el sol, que es la luna llena, después no hay ningún planeta con el que vuelve a hacer ningún aspecto, entonces eso lo que genera es una luna que básicamente no se está comunicando con nadie más. Probablemente alrededor de estos días, de esta luna llena, vamos a estar considerando mucho eso, cómo a veces nos sentimos solos o donde no sentimos apoyo, cómo yo puedo también llevarme, moverme hacia espacios de una manera audaz para sentirme mejor y cómo también eventualmente se vuelve mi responsabilidad de tomar las riendas de en qué espacios me decido poner o cómo cuido de también mi espacio material, mi cuerpo físico también, para sentirme mejor. Ahora pasamos a uno de los marcos importantes de este mes, que es la retrogradación de Mercurio. Ya nos tocaba otra retrogradación de Mercurio. En este caso, vamos a ir viendo la historia de Mercurio retro, que si ya han visto mis videos ya sabrían un poco cómo es la secuencia, que entonces es, Mercurio primero pasa directo, es decir, va caminando normal, pasa por un grado zodiacal en el que eventualmente va a seguir adelante, tornarse retrógrado y después volver a caminar. Tal vez como el video está invertido lo van a ver diferente, pero básicamente es ese concepto. Entonces, en el primer momento en el que Mercurio va a tocar ese grado en el que eventualmente va a tornarse o en el que eventualmente va a llegar retrógrado, es el 29 de junio. Entonces, desde el 29 de junio se empiezan a surgir, en este caso, en el signo de Leo, que es donde va a suceder esta retrogradación, va a empezar a haber algún tema, alguna conversación, algún diálogo, un mensaje que llega, un problema de comunicación, un problema de tecnología, de algo intelectualmente que no nos logra hacer mucho sentido, en el que eventualmente vamos a tener que revisitar y vamos a tener que reevaluar. Eventualmente ya es el 17 de julio específicamente que Mercurio se va a tornar retrógrado. Entonces aquí del 17 de julio al 11 de agosto podemos esperar todo lo característico de Mercurio retrógrado. Es decir, los temas toman más tiempo en resolverse, van a haber más fallas en la comunicación, más fallas en el internet, en la infraestructura tecnológica, en el transporte en general. Y como esto se da en Leo, probablemente vamos a ver que estos tipos de fallos se den porque una persona, un líder, una figura muy pública toma una decisión que nos afecta a todos, si esto llama un poco la atención con el panorama actual, o en general que alguien por su ego o por querer cuidar de su imagen, da cierto mensaje y que entonces esto afecta. Esta energía de Leo la vamos a ver bastante latente durante esta retrogradación. Es hasta el 11 de agosto que ya se va a tornar directo, entonces ya ahí vamos a tener un alivio el 11 de agosto, pero no es hasta el 25 de agosto que ya Mercurio va a empezar a pasar por nuevos grados zodiacales. Entonces, básicamente, como con cualquier Mercurio retrógrado, podemos hacernos la idea de, número uno, ¿cuál casa es Leo para mí? Porque ahí me va a describir para mi vida específicamente cómo me van a influenciar esas fallas que existen cuando Mercurio está retrógrado. Número dos, que desde ese 29 de junio al 25 de agosto va a haber un tema que necesita varios momentos en el que los revisamos, varios momentos en que tenemos que considerar una situación, varios momentos en que tenemos que hablar de algo para llegar a un acuerdo, un contrato que necesita después un adendum,
situaciones en general que tienen esta capacidad o esta cualidad de tener que repetir. Y en general, ¿para qué nos sirve todas las veces, 3 veces al año, 4 veces al año que tenemos a Mercurio retrógrado? Pues ojalá para ir adentro de alguna manera y también cuestionarnos esas ideas que tal vez tenemos muy fijas que necesitan una revisión para actualizarnos. Muy bien, pasamos ahora al 22 de julio, donde tendremos al Sol ingresando a Leo. Esto es un momento bastante positivo en general. Siempre, probablemente la época Leo, cuando el Sol está en Leo, se puede sentir bastante bien porque es el Sol ingresando a su signo. Entonces aquí vamos a tener un Sol muy fuerte, donde probablemente, o en general, va a ser un buen momento para estar en un escenario, tomar un rol de liderazgo, dependiendo de tu carta, obviamente. Pero traer luz en general a tu vida, recuperar cierta vitalidad que has tenido y en general, definitivamente ayudarnos a brillar de una manera más auténtica, que es lo que busca el Sol. Que es importante con el Sol ingresando a Leo y en general, bueno, Mercurio también va a hacer esto un poco más eh, en junio, pero es que cualquier planeta ahorita que ingresa a Leo inmediatamente se enfrenta a la oposición con Plutón. En general, lo que nos puede describir el hecho de que el Sol ingrese a Leo y inmediatamente haga esa posición a Plutón, de una manera es como una luna llena de Plutón. Entonces es probable que salgan a la luz situaciones que estaban escondidas, motivos escondidos de alguna persona o en general algo oculto dentro de nosotros sale a la luz. Puede que en general salga a la luz algún tipo de dinámica de poder que no estaba siendo muy buena. Tal vez salga a la luz un deseo que tenías por revelarte de alguna manera, curar alguna injusticia, luchar por alguna injusticia. Probablemente sean la energía que tengamos inicialmente con el Sol ingresando a Leo. Y ya después de eso va a continuar su paso por Leo un poco más tranquilo, pero ese van a ser unos días interesantes, sus primeros días del ingreso a Leo. Pasamos ahora al 29 de julio, donde tenemos ya finalizando el mes la luna nueva en Leo, justamente. Entonces aquí vemos en esta lunación que se dan los primeros grados de Leo, donde justamente es esto que hablaba ahorita, donde la característica más grande de esta lunación es que si ven esa línea roja que hacen tanto el Sol y la Luna en Leo, es esa posición directa a Plutón. Entonces, definitivamente esta va a ser una lunación que va a tener esas características de incomodidad, de esos temas más oscuros que a veces son difíciles de hablar, que son incómodos para tratar con otras personas, van a ser muy notorios. Por el hecho de ser una luna nueva, tal vez esto sea de una manera muy interna, donde yo me enfrento a una realidad que no había querido aceptar sobre algo que yo estoy haciendo, sobre la manera en que me estoy presentando, sobre cómo estoy brillando ante los demás. Definitivamente esta luna nueva tiene una cualidad de incomodidad ahí muy latente. Y justamente porque también, bueno, el regente es el Sol en Leo. Entonces, va a ser un tema a navegar cómo balanceamos esa cualidad del Sol en Leo, que en general es eso, quiere ayudarnos a ser lo más auténticos que podemos ser y a comportarnos en todas las situaciones de la manera más auténtica. Y Plutón en Acuario, que desde su ingreso ha estado cambiando el panorama del mundo, ha estado cambiando el tipo de dificultades que vemos a nivel de nuestra sociedad en general, el tipo de guerras, el tipo de luchas, el tipo de protestas que vemos a nivel mundial ha estado cambiando mucho. Y ese axis Leo y Acuario siempre me hace preguntar eso. ¿Qué tanto tengo que defenderme yo o brillar yo para también ayudar a defender a los demás, a proteger a los demás, a tener una visión más holística o en general más considerada con mi comunidad de cómo puedo apoyar a los demás? Entonces tal vez va a ser una situación en donde se nos presenta un evento a nivel colectivo que es muy intenso y entonces cada uno tiene que interiorizar cómo lo va a manejar o qué implica para cada uno. Va a depender definitivamente de cada persona y su carta exactamente cómo se va a manifestar. Ya una vez, bueno, la luna pasa esta conjunción con el Sol, va a seguir
cursando por Leo, donde eventualmente, bueno, se va a encontrar ahí a Mercurio y demás, pero definitivamente hay una cualidad intensa donde, en esta luna nueva, que va a ser importante ahí tener en cuenta. Para ya cerrar el mes, lo que... tengo que rectificar algo. Antes dije que la luna nueva era el 29 de julio, pero es el 24 de julio en particular. Por eso se da tan seguido del ingreso del sol a Leo. Ahora sí, para finalizar el mes y el video, lo último que tenemos ya para finalizar julio es el ingreso de Venus a Cáncer, que va a ser muy interesante. Esto ya tal vez es entrando un poco más a agosto, pero siempre es importante considerar que va a ser un planeta cuando ingresa a un nuevo signo. Por un lado, lo primero que va a hacer Venus ingresando a Cáncer es enfrentarse a como hicieron los planetas durante junio, que mientras ingresaban a Cáncer se encontraban directamente con la cuadratura a Saturno y a Neptuno en Aries. Entonces va a ser un nuevo panorama, una nueva hoja en la historia de cuál es esa lucha de la que estuvimos hablando durante todo el mes anterior, sobre qué es aquello que me trajo para mí Saturno en Aries, cuál es el deseo de ingresar o de empezar algo nuevo, cuál es el deseo por cambiar mi vida, por tener un plan a largo plazo que sea muy único, que sea muy mío, cuál es ese deseo tal vez por romper la estructura que ahorita sentís que te sofoca, por empezar algo que tal vez no has pensado mucho, pero sabes que lo quieres mucho, etcétera. Versus el mundo Cáncer, que es más, bueno, ¿qué es seguro hacer? ¿Qué es dónde estoy protegida? ¿Dónde estoy bien? ¿Dónde tengo un espacio seguro? ¿Dónde tengo una familia? Personas que son como mi familia que me ayudan a sostenerme y a estar mejor. Que es la lucha que hemos tenido y que seguirá existiendo, en particular ahora que, o en ese momento que Venus ingrese a Cáncer. Esa lucha se va a iniciando ese ingreso el 30 de julio, pero después va a ser algo muy bueno que tendremos eventualmente en agosto, que es justamente el ingreso de Venus en Cáncer. Significa que se va a encontrar con Júpiter en Cáncer. Entonces van a ver ahí un agregado de dulzura y de comodidad y de conexiones probablemente con Venus y Júpiter en Cáncer, que ya en general nos va a ayudar a entender más la historia de Júpiter en Cáncer para cada uno. Que si les gustaría compartir qué tipo de bendiciones o de situaciones buenas, de suerte, de oportunidades ha traído Júpiter en Cáncer, esto también va a ser aún más dulce o aún más disfrutable cuando Venus esté ahí, porque también vamos a tener una oportunidad para conectar de una manera más emocional con las personas más importantes para nosotros. Esa área de hogar va a tener ya ahora los dos benéficos ahí. Entonces se viene algo muy, muy bueno ya con el ingreso, o después de la cuadratura con Saturno, al menos. Entonces, como resumen general del mes, definitivamente ya después de haber hablado de las lunaciones, cuando hablamos obviamente de lo más relevante que fue Urano en Géminis, probablemente julio va a mover mucho nuestros mundos de manera diferente dependiendo de tu carta, y por eso siempre tener una lectura individual va a ser lo más recomendado, pero las cosas se van a mover definitivamente en julio y se nos va a hacer más aparente cuál es esta nueva era a la que estamos ingresando con todos estos nuevos, bueno, planetas en nuevos signos y con estas lunaciones que también activan esas dificultades o esos puntos un poco incómodos en general en la astrología actualmente. Entonces, con esto vamos a cerrar el video de hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias por haber visto este video.